Evangelio de octubre 18, 2016, del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan: que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos solamente un pedacito de la carta de Pablo a Timoteo, la segunda. Hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes. Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Muy bien, hoy estamos celebrando la fiesta del evangelista San Lucas. Por eso la carta del apóstol San Pablo a Timoteo habla precisamente de Lucas. Según la tradición, médico griego, que se hizo discípulo de San Pablo y a través de él se puso a escribir tanto el Evangelio como los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es lo que vemos en el Evangelio? La designación de 72 discípulos más. Es curioso, pero en nuestra tradición tratamos de separar mucho la cuestión de los apóstoles. Tratamos en nuestra tradición católica romana. Tratamos de separar mucho y de separarlos mucho porque como que queremos que quede muy claro y definido que estos 12 fueron especiales, los primeros, y hasta el nombre de apóstoles se le quiere dejar respetado nada más para ellos. Deberíamos también de respetar, como dice el propio Señor, el nombre de Padre nada más para Yahvé. Pero bueno, el caso es este. Sin embargo, también son enviados. Apóstol quiere decir enviado. Y hay otros 72 apóstoles que son enviados a todos los lugares donde pensaba ir el Señor. Son escogidos y enviados. Y el envío es muy hermoso. Primero nos dice algo que es cierto y de lo cual se nos olvida y dejamos de hacerlo. La cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Verdaderamente qué importante, qué necesario sería que nosotros pudiéramos rogar constantemente al dueño de la mies. No solamente los ministros ordenados, que nosotros mismos somos también enviados a la mies. Enviados a la mies somos todos los bautizados, con un cargo, más que con la autoridad, con la responsabilidad muy clara de trabajar en la mies del Señor. Somos todos aquellos que hemos recibido la imposición de las manos. Pero en primera instancia todos hemos recibido la imposición de las manos, tanto en el bautismo como en la confirmación. En el bautismo con la crismación, que aunque el gesto no se hace literalmente, sí se presupone, porque la crismación, por más que se haya querido irla haciendo un pequeño gesto dentro del bautismo, bendito sea Dios que en nuestra tradición católica romana no se ha quitado. La crismación junto con el agua significa el sello de Dios. Y yo me atrevería todavía a decir teológicamente que el agua significa la muerte y la resurrección en Cristo.
pero la crismación significa verdaderamente el sello del Espíritu Santo. En fin, todos los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo somos enviados y se nos pide que roguemos a Padre, al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sobre todo al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que envíe trabajadores a sus campos. Después nos dice cómo es el llamamiento y a qué nos manda. Pónganse en camino, es decir, no pierdan el tiempo. Luego, una de las primeras cosas y la más difícil, los envió como corderos en medio de lobos. Cada vez que leo esto, pero sobre todo al principio, yo decía, Señor, pues está bien, déjame ir como cordero, pero déjame llevar una ametralladora para darle unos balazos a todos los lobos que se me atraviesen. No. El llamado, querido hermano, por si te interesa, el llamado es a seguir al Señor como un cordero. Es a estar en las manos del Señor, de nuestro Padre, esperando que Él nos cuide y dejando que Él disponga de nuestra vida cuando Él así lo quiera. No para perdernos. No tengamos miedo, hermanos, como nos ha dicho el Señor, a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada. Porque si nuestro Padre, que nos ama tanto, decide que un lobo acabe con este cuerpo, bendito sea Él, porque será la forma que Él tenga de regalarme el cielo, su presencia eterna, la felicidad y la vida, el amor eterno. Esa es la primera condición, el seguimiento en absoluta confianza de nuestro Dios. Por eso, como corderos entre lobos. No es cosa de dinero ni de moral. ¿Por qué dinero no? Para que no pensemos que las cosas las vamos a hacer con nuestros medios. Y moral, para que no nos entre el deseo de querer guardar aquello que no es nuestro. A nosotros consagrados, muchas veces la gente nos da queriendo darle a Dios. Y nosotros deberíamos precisamente de que aquello que nos dan repartirlo a otros, tomando lo suficiente para alimentarnos. Ahí lo dice también, el trabajador tiene derecho a su salario, pero el salario no quiere decir tener un carro último modelo, ni la computadora más nueva, ni tampoco un abrigo o una chamarra de $2,000. No, eso no. Es lo suficiente para vivir cada uno de nosotros dignamente. Pero eso digno no quiere, vuelvo a insistir, no quiere decir traer zapatos de $800, sino simplemente unos zapatos a lo mejor de $600, que funcionan y están bien. Y nuestra ropa también, lo normal. No lleven sandalias ni se detengan a saludar a nadie. Es decir, las sandalias, no se vuelvan engreídos. No piensen que porque traen el alzacuello, que porque traen el ornamento, son más que sus hermanos. Al contrario, somos servidores de todos. Y dice, no se detengan por el camino, ni siquiera a saludar. Vayan a donde tienen que ir, no pierdan el tiempo. Qué triste es cuando nos enteramos de muchos hermanos nuestros que, como dice el Papa Francisco, trabajan como si fueran funcionarios, como si fueran gerentes. Ya trabajé mis 8 horas y verdaderamente habría que preguntarnos, ¿verdaderamente trabajaste 8 horas? ¿O nada más estuviste por ahí haciendo tus propias cosas 8 horas para después dedicarte a descansar? Creo que no hay momento en donde dejemos de ser consagrados. Finalmente va a decir, deseen la paz en la casa que visiten. Ese famoso shalom, es decir, que el Espíritu Santo reine ahí. Y dice el Señor, si alguien lo recibe amantemente, pues quedará. Pero si nadie lo recibe, no se va a quedar. Y ahí la parte, tanto por un lado de la fe, como por otro lado de la apertura al amor. Dios no permanece a la fuerza. Finalmente voy a decir algo rápido. Dice, quédense en la casa y coman de lo que tengan. Ahí está precisamente el salario del trabajador. No podemos llegar a exigir que nos preparen langosta o caviar, sino simplemente que comamos de aquello que ellos mismos están comiendo, porque son nuestros hermanos.
Hermanos, oremos unos por otros, pero particularmente oremos todos por todos los consagrados, para que podamos verdaderamente mostrar el rostro del Señor. Dios les bendiga, hermanos.